Bueno, buenas tardes, profesora Escalona. Tengo que decir lo mismo que la doctora Alba. Sí, que la doctora Alba, que me ha precedido en el uso de la palabra, dar las gracias, felicitar por la iniciativa y agradecer mucho a Luis y desearle que esté pronto recuperado por todo el trabajo y porque me parece que es verdaderamente una iniciativa interesante y muy necesaria, como decía la profesora secretaria. Bueno, realmente está muy bien hecho, porque lo ha hecho muy bien este equipo de dirección de la escuela, lo voy a decir de verdad, querida Ana. Está muy bien la web de los programas, está todo muy claro explicado y yo creo que merece la pena que podamos remitir. Yo al final sí que para las líneas de investigación trasladaré un poco, intentaré que lo veamos para detenerme un poquito con cierto detalle, tampoco mucho más allá y por supuesto quedando a disposición de ustedes con muchísimo gusto cuando termine mi intervención. Voy a centrarme un poco, es verdad que como indicaba la profesora secretaria al principio, somos un poco primos hermanos o hermanos del todo del programa de Derechos Humanos, que también está un poco en nuestra área, coordinado por la doctora Gamarra. Bueno, ciencias jurídicas. Nosotros cuando se trata de hacer un doctorado en Derecho, pues me quería plantear, se lo dije así a Luis cuando empezamos la organización de este evento interesante, se trata de redactar una tesis doctoral en Derecho. ¿Qué se espera de mí? Quería ponerme un poco yo en su posición, que también creo que merece un poco la pena. Pues voy a hablar con franqueza. Nosotros en Derecho, en ciencias jurídicas que no son idénticas, aun siendo de ciencias sociales a otras disciplinas, realmente vamos enfocados a redactar un libro, una obra para publicar en una editorial de prestigio. Es verdad que nosotros no tenemos unos índices de impacto tan elaborados y tan claros. Publicamos artículos, las revistas cada vez más están ya completamente sometidas a esos índices de impacto exteriores, pero ya esos indicios de calidad, pero sí es verdad que nosotros seguimos teniendo esa tendencia en el ámbito jurídico. Es algo útil. ¿Tiene que haber artículos previos publicados, comunicaciones a congresos previas? Pues bueno, yo quiero subrayar que esto está en constante cambio y en constante evolución. En las ciencias jurídicas, yo recuerdo cuando elaboré mi tesis, estaba hasta mal visto que publicases alguna cosa antes de terminar con tu trabajo, con tu libro depositado encima de la mesa, que si es bueno conseguiría luego poder ser publicado y ser interesante para una editorial y para su venta y su transferencia de conocimiento en el sentido más científico de transferir el I+D a la sociedad. Claro, esto ha cambiado, pero porque también lo impone el decreto MECES, el decreto que establece cuáles son las aptitudes, las habilidades que tenemos que demostrar que hemos adquirido cuando hemos terminado nuestros estudios. Nos dice que hay que saber cuándo terminas grado, cuándo terminas máster y cuándo terminas doctorado. Y todo esto está ahí. Tienes que ser capaz de presentar, defender tu idea en un congreso científico, si es internacional mejor, haber publicado algún artículo, incluso ser capaz, el artículo 8 lo dice muy claro, de poder ser IP, investigador principal de algún pequeño proyecto. Tienes ya un poco que juguetear, revolotear en ese ambiente que al final es la cuestión científica, que es de lo que se trata. En definitiva, en el ámbito jurídico, como en los demás, estamos intentando decir, como explicaba con la exposición del profesor Luis Vicente, aunque no nos acompañe, pero nos ha dejado, estamos intentando hacer vanguardia, estamos intentando todos. Tenemos necesariamente que salir de nuestra zona de confort. Estamos saliendo a otear fuera porque estamos ampliando las fronteras del conocimiento hasta ese momento. Desde luego con rigor. En Derecho es muy importante la fijación del estado de la cuestión. ¿Hasta dónde ha llegado una cuestión? En el momento en que nosotros nos ponemos allí a abordar esa temática. Pero tenemos que dar un paso adelante. Y bueno, todo eso es un poco lo que se espera de nosotros. Con una metodología adecuada, claro. El tutor director dirá. Nosotros tenemos también, como se explicaba ya antes, pues un número, magnífico de tutores directores, todos con una experiencia investigadora más que consolidada, prácticamente en torno a los 70 directores. Es cierto que además cada materia, cada disciplina, y nosotros abarcamos, como explicaré en las líneas de investigación, prácticamente todo el conocimiento jurídico, pero cada una tiene su método. Es muy importante la internacionalización, no solo en el sentido de conocer correctamente el derecho comparado, el análisis comparado es absolutamente imprescindible, pero es que también tenemos que intentar saltar
un poco al ámbito científico internacional y, por supuesto, sin olvidar nuestra pertenencia a la Unión Europea. Es muy interesante para todos nuestra experiencia es bastante amplia en estudiantes, en doctorandos que vienen de Latinoamérica y realmente pues esta idea terminan teniéndola muy impresa en todo lo que ellos terminan sabiendo una vez culminada su tesis doctoral, que es importante. Pero sí que hay algunos datos compartidos. Tendrán ustedes que analizar el derecho en vigor, es verdad, a veces teniendo que recurrir al análisis histórico, es absolutamente imprescindible recurrir a la memoria. También, por supuesto, la jurisprudencia, lo sabe cualquiera, ni siquiera una persona experta en derecho, es importante lo que digan juzgados y tribunales y, por supuesto, la doctrina científica de los autores, que es donde tendrá que bucear quien quiera realmente conseguir y colacionar el grado de doctor en nuestro programa de doctorado. Luego hablaré sobre las líneas de investigación, pero realmente, ¿qué recomendamos? Lo indicaba también la doctora que me ha precedido en el uso de la palabra. Nosotros también pedimos una carta de motivación. Queremos que se haya reflexionado antes sobre por qué quiero estudiar una tesis doctoral, hacer una tesis doctoral en Derecho y sobre qué. Y para ello es imprescindible, es verdad, ese aval del director, ya proponer un director de tesis que nos oriente, que nos guíe. A veces yo recuerdo siempre que tenía una idea de una tesis doctoral y, sin embargo, cuando hablé con quien después dirigió mi tesis, él me cambió la idea y afortunadamente así fue, porque fue todo un acierto y yo lo sigo agradeciendo hoy, esa selección del tema. Pero inequívocamente tenemos que tener una motivación y unas verdaderas ganas de trabajar en eso, porque nos va a ayudar a culminar con éxito. Tenemos que estar dentro de las dificultades y que es una tarea ardua y de años, tenemos que estar contentos y motivados con el tema que abordamos. Por eso pues hay que hacer un plan de investigación y un documento de actividades del doctorado que hay que ir llevando a lo largo de los años de trabajo. No entro demasiado en esto, está muy bien organizado, como digo, por la Escuela de Doctorado y en la web. Hay incluso un manual del doctorando que muchas veces olvidan nuestros doctorandos que existe, sus obligaciones, su evaluación anual. Bueno, pues todas estas cuestiones que nos dijo el doctor Luis Vicente que las dejáramos un poco más de lado, es muy interesante, yo desde ahora las remarco porque hay veces que termina la tesis casi y todavía tenemos esas cosas obligatorias sin hacer y bueno, es lógicamente un documento de actividades del doctorado, es mi carta de presentación al tribunal que va a enjuiciar mi tesis doctoral sobre qué es lo que yo he estado haciendo durante esos años. Como decía, está todo en Internet y la verdad es que digo que nuestras líneas de investigación las mencionaré luego, abarcan todas las materias jurídicas. De hecho, nos faltaba derecho penal, pero hace un par de años y era bastante requerida. Hicimos una modificación en ACPUA, en la agencia externa, nos la aceptó y tenemos también pues una línea de investigación en derecho penal, que es un poco el único que nos faltaba. Nuestro perfil de ingreso, no voy a mentir, queremos a alguien que haga una tesis doctoral en derecho y la verdad es que muy pocos, no hemos puesto complementos formativos, yo creo que nunca, porque todo el perfil es muy claro. Tiene que ser una formación en ciencias jurídicas y tiene que haber una base jurídica potente para poder abordar ya lo que es adquirir unas competencias superiores ampliando las fronteras del conocimiento. Por eso está muy claro, siempre licenciado, graduado en Derecho, con un máster jurídico, aunque sí es verdad que aquí sí con el máster puede haber pues primos hermanos, podemos decir, algunas cuestiones más de género, sociológicas, históricas, que pueden tener alguna conexión. Bien, hay posibilidad de cotutela, es para nosotros muy interesante, quizá también lo digo desde Latinoamérica y nosotros tenemos mucha experiencia, pero también con Europa. Puede haber 2 codirectores, el tutor entonces será un director de nuestro programa de doctorado, pero puede haber un cotutor y puede darse así pues una sinergia de conocimientos y una ampliación. Al final, muchas veces nuestros derechos, bueno, yo soy civilista, pienso más en derecho civil, nuestro Código Civil es hijo del derecho del Código francés de Napoleón todavía, hay que decirlo así, y también ese Código francés ha tenido muchísima influencia en toda Latinoamérica. Muchas veces tesis doctorales que se abordan por 2 direcciones terminan con un fruto muy interesante en materia de derecho de familia. Estoy pensando también, por ejemplo, con unas codirecciones y cotutelas de tesis que son también abordables. Hablo de las ventajas de la pandemia porque me quiero referir, ventajas entre comillas. En fin, somos muy positivos y hay que ver todo con optimismo. Se ha desarrollado muchísimo y la Escuela de Doctorado ha preparado muchísima actividad de formación y el propio programa de doctorado también con ayuda y apoyo de Vicerrectorado de Innovación Docente. Hay muchísimas actividades que son ya online,
que son ya como esta misma actividad que estamos teniendo hoy y que no es imprescindible la presencialidad. Esto tiene inconvenientes, pero tiene también alguna ventaja, y queremos, pues, desde ese punto de vista destacarlo. Quiero subrayar, nosotros exigimos elegir 2 de estas 3 actividades. Academic English, una actividad transversal que, bueno, pues requiere cierto conocimiento de idiomas de una manera determinada, son 30 horas. Una actividad transversal, a elegir entre el elenco verdaderamente muy rico que hay ya y muy cuantioso, realmente hay muy variado, con temáticas muy interesantes ya en la escuela de doctorado, a disposición de todos. Hay que culminar también 30 horas y luego nos importa muchísimo esta actividad, que es la estancia de investigación en universidades o centros de investigación extranjeros. 1 mes como mínimo, 2 meses, bueno. Si quiero referirme, ¿por qué dejamos elegir 2 de las 3 siendo tan interesante? Yo creo que un doctor siempre ha tenido que salir fuera de su lugar de trabajo, de su ámbito científico, para poder conocer cómo son las cosas en otros centros de investigación. Pero es verdad que yo sí quiero aquí subrayar, voy a intentar ver luego las líneas de investigación si consigo acceder, pero sí quiero aquí llamar la atención sobre la posibilidad, y que en derecho es muy habitual, en que no necesariamente solo tenemos estudiantes o doctorandos que tienen una beca, un contrato de investigación y que se dedican full time completamente a la tesis doctoral. Tenemos también un ramillete muy bueno de profesionales, también desde Latinoamérica, profesionales juristas, fiscales, jueces, abogados, letrados de la Administración de Justicia, secretarios de ayuntamientos, en fin, es un elenco muy amplio en el que, pues, son profesionales que están trabajando y que tienen ese prurito profesional y ese interés en conseguir culminar una tesis doctoral. Esto también es interesante para el programa de doctorado en Derecho. Yo no quiero desanimar. ¿Es más duro, más difícil? Claro que sí. Aquí, pues, puede estar la dificultad de una estancia de investigación y por eso tenemos esa posibilidad de poder transformarlo de esa otra manera. Entonces, bueno, sí que yo le explicaba alguna vez a la profesora secretaria cómo nosotros a veces podemos poner como ejemplo, que a mí me gusta, lamentablemente falleció, pero nuestro anterior fiscal, uno de los anteriores fiscales generales del Estado, el fiscal Maza, él hizo con 60 años, más de 60 años, culminó una tesis doctoral excelente sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es una novedad en nuestro derecho penal español y realmente su trabajo fue formidable, absolutamente de un impacto social muy relevante, y le pasó seguro, como yo alguna vez le escuché comentar, como nos dicen a veces en las tesis doctorales cuando las defendemos: tú has hecho un libro, tú has hecho una tesis y la tesis estos años te ha hecho a ti. Hay un cambio en la persona que realmente llega a culminar un proceso de doctorado. Bueno, quería con esto, las líneas de investigación, como digo, abarcan todo el derecho, no me apaño bien con esto, a ver si soy capaz de ponerlas. Pero bueno, la verdad es que me las sé de memoria. Puedo casi hasta decirlas, no sé, Ana, si soy capaz, el programa de doctorado, pero son muy fáciles y recogen todo lo que es el conocimiento científico jurídico. Todas, tengo que decirlo también, sustentadas, apoyadas por potentísimos grupos de investigación, todos reconocidos por el Gobierno de Aragón y con importantes proyectos de investigación competitivos a nivel nacional e internacional. Entonces, eso también es muy interesante, que los doctores... ¿Es esto lo que querías? Sí, hay eso, perdona. Gracias, sí. Ana. Disculpa un momentito. Es que lo tenéis vacío. No puede ser, será otra. Hemos caído en otra que no es. Pero bueno, puedo decirlas. Aparece la primera, yo recuerdo, tenemos 7, bueno, derecho civil aragonés, Aragón se define por su derecho, somos una comunidad autónoma, también aunque sea una cuestión internacional, y tenemos un derecho civil propio, un código foral de 599 artículos, en fin, también se puede trabajar en esa materia. Pero bueno, tenemos derecho de familia, abarca también sucesiones, todo lo que tiene que ver con derecho procesal, raro. Bueno, ya os digo, lo recuerdo. Derecho privado, se llama la línea Derecho privado y su tutela judicial y arbitral, por tanto entra todo el derecho privado, el internacional privado.
¿No está? Bueno, no importa, pero os las digo y desde luego estarán disponibles a la vista para que las podáis consultar. Derecho privado y su tutela judicial y arbitral recoge todo, derecho de consumo, procesal civil, procesal penal, todo. Hay una línea muy interesante también, derecho de aguas y medio ambiente, también sustentada por grupos de investigación dedicados a esa materia. Derecho de la empresa, con todas sus vertientes mercantiles, laborales, por tanto, hasta derecho laboral puede haber una tesis doctoral, las está viendo sin ningún problema, en mercantil, en trabajo, derecho financiero y tributario, que también afecta a lo que es derecho de la empresa. Y luego instituciones políticas y administrativas, recoge también pues, todo lo que es incluso el ámbito del derecho constitucional, el derecho administrativo, que es amplísimo, tenemos potentes grupos de investigación en materia de contratación administrativa, ordenación del territorio y medio ambiente, hay un programa específico, pero hay en urbanismo y ordenación territorial también grupos que trabajan maravillosamente y muy reconocidos, reputados en todo el país. Y, por último, como os decía, derecho penal. Por tanto, como puede verse, pues está recogido todo el conocimiento técnico-jurídico y es verdaderamente posible llegar a culminar una tesis en cualquiera de esas materias. Creo que con esto termino, no las hemos podido ver, pero bueno, están, les aseguro, las que he dicho y en la web y, en fin, quedamos a disposición para las preguntas que deseen formular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez.